Desde esta parte hasta las 6 de la tarde vamos a hablar ya como desarrolladores de un programa. Voy a usar términos de caracterización litológica, caracterización mineralógica, de la planta, cómo es un proceso de plantas concentradoras, de muestreos, todo lo que hemos desarrollado anticipadamente se va a funcionar para desarrollar. Esos conocimientos van a ser usados para desarrollar el programa. Nosotros cada vez encontramos minerales con alta variabilidad, es decir, cada vez nos encontramos con desafíos. Y esa alta variabilidad nos hace preguntar qué debemos hacer. Los minerales que están presentes en el yacimiento pueden ser más duros, con granos más finos, las leyes cada vez más bajas y complejas en algunos casos, desde el punto de vista mineralógico. Ya no existen plantas y si existen, hay muy pocas que tienen tratamientos bajos. Todas las minas que hoy en día salen en operación tienen tratamientos más altos, con altos consumos de energía, en algunos casos con déficit de agua, sobre todo Chile, México. Proyectos mineros que ahí están, pero por falta de agua no se desarrollan. Dado que las operaciones son altas, hoy en día los insumos, el consumo de insumos son altos, como ayer hablamos, o anteayer, en una de la parte de la conferencia, donde el uso de este consumo, de este insumo, en el caso del NASH para cortar óxidos, siendo demasiado, no es consecuente usar ese reactivo porque no es un proceso. Y entonces tenemos que analizar la cantidad de insumos, bolas, reactivos, detonantes, etc. También gran parte de la minería se desarrolla en zonas inhóspitas, proyectos chánicos, que está allá, parecido a la zona de Chaguahuacho, de Las Palmas, a 3 horas de la Turima, la zona de accesibilidad para chancas, una hora y media para subir ese. Los equipos grandes que se implementan, que dicho sea de paso, pierden su eficiencia al querer controlar en cantidades de dimensiones muy grandes. Se hace difícil controlar algunas variables. En circuitos de conminución y molienda, estos molinos, porque tienen una velocidad variable, son más controlables. ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar la variabilidad, la variación de la velocidad, y ustedes se notan cuando tienen esos equipos, cuestan muy caro. Si es que hay desgaste de los liners, de los reveladores, necesita aumentar la velocidad para que si envían material muy grueso pueda tener más elevación y la energía del impacto sea mucho menor. Entonces eso favorece muchísimo. Pero ¿qué se está estudiando hoy en día? Por ejemplo, en conminución se orienta por ultrasonido, ¿escucharon eso? Y ya están donde no necesita bolas y donde pasa un reactor a un tamaño X chacada y sale pulverizado. Y pulverizado ni siquiera a una malla de T80 con una distribución, ¿no?
justo se va a partir a donde dicen los que están estudiando esto, dicen que justo el mineral y la roca madre que acompaña este mineral, esta interfase tiene baja energía para fracturación superficial. ¿Cómo actúa este ultrasonido? Penetra, fractura esta roca porque ya está calculada, y justo esta parte se va a romper así. Libera la partícula de manera homogénea. Hasta ahorita está en fase de estudio esto, de la molienda por ultrasonido. Entonces, si apareciera una molienda por ultrasonido, ya no estaríamos hablando de estos momentos. Se reducirá el costo de consumo del cobre. Estos pasarán a la historia y de aquí unos 50, no sé cuándo aparecerá esa tecnología, ya podemos estar viendo otra forma de vivir. ¿Eso más que todo es para bolas o para la SAC? SAC, bolas. Y cuando ambos son elevados a abrasividad como Bore Index, ¿funciona? No le estoy diciendo, entra a la roca y por el ultrasonido se pulveriza. ¿Dónde lo están estudiando eso? China. Seguro primero entre las manos. Entonces no nos va a caer de sorpresa de que estos molinos pasen a la historia, donde se usa mucho fierro, mucho mantenimiento, todo. Alguien venga que tenga un equipito chiquito, donde va a entrar una reactor como los de cemento. Estos reactores de cemento son largos. Los hornos. Y he visto esa experimentación allá de ese equipo de ultrasonido, tienen incluso una espiral. Para que traslade la partícula y se pueda salir. Entonces, hay que estar constantemente visionando qué va a pasar, qué podríamos hacer. En flotación, hay una flotación para gruesos, tenemos problemas con flotación de gruesos. Les había dicho que la partícula flota entre 150, máximo 200 micrones. 250 sufre. 300 ni una pérdida. Si mueve el hueso, va a haber pérdida. Entonces, hay equipos que si tenemos esto, hay equipos hoy en día que se están adelantando a una tecnología donde cómo flotar los huesos. Cuando ves una celda de estos señores de Eri, la tecnología de Eri que hace las pruebas en campo, tiene una celda de flotación para gruesos, pero pareciera que no es flotación. Entonces cualquier ingeniero metalurgista que ve ese proceso no me hace. Dice, si yo no veo espuma, lo que estoy acostumbrado a ver las burbujitas. Y yo les estoy comentando este antecedente para que ustedes imaginen cómo debemos empezar a hacer interpretaciones, modelamientos geometalúrgicos. Cuando ustedes se encuentren con esa realidad, siempre el chip que tenemos, intenten desplazarlo y siempre abran la mente, no lo sean como una caja, no, así siempre era, o así siempre es. Lo que en este momento está ocurriendo en esta capacitación, quizás mañana sea otro el desafío. Entonces va cambiando los desafíos cada vez. La tecnología, como les he mencionado, cambia. La mano de obra con habilidades más específicas, nos estamos acostumbrando, por ejemplo, la generación Boomerang, que es de los 2000, 2010, ya no es Boomerang, es X. Millennial.
milenio, la generación milenio, todo lo ve software, ya nada lo ve lo analítico. Esa generación, lo que les decía, ya no memoriza un número de teléfono, todo lo ve que está acá. Antes nosotros teníamos que saber el número de memoria, ¿dónde lo vamos a anotar? Si no, en un cuadernito, si teníamos que saber. Entonces, va cambiando nuestra forma de ser y necesitamos, por ejemplo, profesionales que conozcan, que se especialicen en algo. Por ejemplo, en instrumentación. Imagínense este escenario. Un instrumentista que tiene que dominar todas las tarjetas electrónicas para hacer la programación de control de este molino, ¿tendrá tiempo para analizar otras cosas? Tú lo ves a él, es metalurgista. Tú lo ves a él, ¿con qué tiempo desarrollará otras habilidades? Porque es toda una programación, la del control de procesos. ¿Quiénes saben aquí control de procesos? La lógica del control, donde ingresa a las tarjetas, a las memorias, y tiene que programar el instrumentista qué pasa si esto, darle una variable, un intervalo de respuesta, las famosas programaciones de proceso integral derivativo. Cuando ingresen a ese dato, tu chip empieza a cambiar, porque dice, no tengo espacio para aprender eso. Entonces confías en la computadora, solo en las barras para calibrar la celda de computación. Esas celdas, hemos hablado de reactores, todo bien, pero cuando quieras controlar lo que esté controlado, tiene unos datos. Entonces, esos datos tienen que estar por un actuador automático, el posicionador, que posiciona la descarga de la salida, el actuador y el controlador. Y el controlador está relacionado con un sensor de nivel. Entonces, aquí se aplica una programación integral y derivativa. Ha pasado este problema donde, como el flujo es variable acá, y van a tener problemas para los metalurgistas, este es sumamente poderoso que conozcan, ¿verdad? Solo la experiencia les va a hacer decir si eso está bien o no. Este flujo ingresa a la celda, varía en función al tonelaje de celda. Lo ideal es que tú le des un rango con desviación estándar para que sea no variable. Entonces, ¿qué va a entender el programador? Actúa tan rápido o tan lento cuando esta variación ocurra. Pero si al programador le he dicho que no le he dicho que va a haber un pico, entonces el programador se bloquea, se va al relado. Todo bien. ¿Por qué? Porque aquí no entiende el programador. Dice, aquí la memoria de la tarjeta, dice, a mí no me has programado para que actúe bajo este intervalo. Y entonces esta válvula se bloquea. Así actúa. El posicionador es ingresa aire acá. Luego este aire trabaja con el actuador y va comunicando al controlador en función de miliamperios,
bajo la lógica de que cuántos miliamperios equivale a una distancia que está actuando el sensor de nivel, ¿no? Y entonces le va comunicando y le dice, mira, está en un nivel de altura tanto, pero ha bajado tanto el flujo y no se da cuenta, y esta válvula dice llena. Llena, no se da, no llega al límite que le has dado y se rebate. Mal programa. O dice que el flujo está alto y empieza a descargar, a abrir, abre. Y esto está haciendo esto. Vayan a las redes de flotación los robots. Va a estar así. Se bloquea, porque no está bien programado. Y entonces empieza a ver descargas de relave ineficiente. Los metalurgistas que están a cargo de controlar un proceso de explotación tienen que conocer esto. A eso me refiero. Los profesionales hoy en día con manos de obras especializadas, específicas, se requiere eso que ustedes pongan cuando administran un proyecto, una persona que conozca bien, y el administrador de ese proyecto tiene que saber alinear y conducir. ¿Qué quiere decir con eso? Que ustedes van a ser jefes de proyecto, donde han tenido que saber cómo actuar como teoría, y luego elegir la persona que conoce bien y ponerlo en un lugar. Cuando administran recursos humanos, a las Bambas hicimos ese proceso de selección. Personas especializadas que dominen los procesos, y esto necesita un software, ¿sí o no? Necesita un software, y ese software está, porque esto es todo una lógica. Y comúnmente todos los proyectos están expuestos a temas sociales, ¿sí o no? Entonces tú como desarrollador de un proyecto que es bien, no te puedes desconectar de este tema de la comunidad. Porque si tú haces muy bonito tu modelo, extraordinario, funciona muy bien, si tienes problemas con la comunidad, con el permiso social, podrás desarrollar. Entonces nuestro chip, como geometalurgista, debe estar en el lenguaje de comunicación con la persona local, debe estar sintonizado. Jamás puedo yo tener porque sé mucho, puedo tener un comportamiento de arrogante o soberbio para decir, mira, aquí hago lo que yo quiero. No, si no te da permiso social a la comunidad, no puede. Yo lo estaba comentando al colega de un caso que ahora último ocurrió en las mineras medianas, donde un inversionista dice que poner una planta aquí. Era un problema de títulos de concesión. Veamos que tengo este tipo de reserva, etc. Y resulta que su cuadrícula de la concesión minera cruzaba con la cuadrícula de la concesión minera 2. Así, eso fue cuando viajé en marzo, el año pasado, en enero. Entonces, este señor tenía todos sus reservas de mineral aquí, y este señor por acá. Quien gana el posicionamiento, todo este señor tiene su concesión para el derecho de vigencia que corresponde, saben eso de lo que estoy hablando. Cuando administras proyectos tienes que conocer estos. Entonces hay un costo que
que involucra eso, tener la concesión minera. Y entonces este señor ganó, avanzó, él estaba también con su concesión minera pagando, pero muy retrasado, instaló su planta concentradora acá. Y este señor le denuncia. ¿Por qué si esto es mi concesión? Entonces, fíjense, los comento esto para relacionar esto. Este señor anteriormente era presidente de la comunidad. Este señor era, le había vendido el primer concesionario de esto a un canadiense, con chinos. Instalaron una planta para procesamiento. Y hay muchas plantas por Batico, por Nazca, por esas zonas. Cuando nosotros vinimos, dijimos, mira, esto tengo un problema, salió un denuncio, he hablado con el ministerio no me está haciendo caso, todo. Este señor puso su estado de arrogancia, su estado de soberbia, y entonces puso un cerco. Aquí hay una entrada, ¿sí? Donde los vigilantes están con su arma. Nosotros fuimos a visitar a ver que la planta quería, ya que le quería ponerlo acá, una planta concentradora. Entonces, cuando estábamos viendo el suelo, la distancia de transporte de mineral a la planta, etc., aquí disparamos. Y esta planta, que es nuevecita, está parada. ¿Por qué? Por su estado de soberbio, a pesar de que la comunidad no le ha dicho nada durante la construcción, se comprometieron a pagar creo $1 por el beneficio de la comunidad. Al ser presidente de la comunidad, habló con toda su comunidad y no lo dejó cantar. ¿Qué hacer? Nunca mostrar un estado de soberbia, siempre conversar, siempre estar de la mano de dónde vas a resolver. Dicho hacer eso, empezamos. Es el ciclo de la planificación de un proyecto geometalúrgico. Es bueno conocer este ciclo porque cada etapa tiene que cumplirse a bien. Entonces, como Deming nos dice cómo planificar, aquí está el ciclo de planning, doing, checking, planning, doing, acting y checking y planning, ¿no? Entonces planifica, desarrolla, actúa, chequea y otra vez planifica. De eso se trata. Entonces, tengo que saber al momento de planificar cuáles son los parámetros que yo quiero medir de esa caracterización de una muestra. Quiero medir tronco, tonelaje de tratamiento, quiero medir recuperación, qué parámetros involucra la recuperación, quiero ver qué grado va a salir, y luego necesito revisar la información geológica. Esta es la clave, ¿ya? Tengo que ir con mi libro. ¿Qué cosa es mi planta? ¿Qué mide esa planta? ¿Qué capacidades? Si es un proyecto brownfield que ya está instalado, ¿qué capacidades de molinos, de celdas de flotación tiene? Y luego me siento con los geólogos y empiezo a revisar la data geológica. Pero revisar la data geológica los dos. O primero revisar el metalurgista, ir a conversar con el geólogo
¿qué pasa con esa información? Entonces, veo los ensayos químicos que tiene esos sondajes, o también se puede tomar ya los modelos, la extracción de los modelos de bloques según un plan minero, que es Brownfield, si es que es Greenfield, sondajes, análisis de los sondajes, las litologías, cómo lo han caracterizado, y si falta por ahí conversar conjuntamente. Las alteraciones, la mineralogía. Estas dos etapas son, entre comillas, de prospección. Ya estás planificando, estás revisando la información que se tiene. Una vez que yo he determinado qué parámetros voy a establecer para mi modelo geometalúrgico, una vez que yo he revisado las unidades geológicas de la data, establezco un plan de testing. Puedo yo caracterizar la mineralogía, las pruebas de estabilidad. Si yo no estabilizo qué cosa es lo que voy a hacer pruebas así a la ciega, no lo he estandarizado, no lo he estabilizado, vas a obtener toda la vida resultados erróneos. Es como una especie de calibración de los instrumentos, preparación de los instrumentos para hacer los testing metalúrgicos, las pruebas metalúrgicas. Las pruebas de conminución, las pruebas de flotación, un pilotaje de planta, etc. Entonces, las pruebas de cianuración, pruebas de lixiviación, de cobre, etc. Estoy planificando. Estoy ejecutando, en otras palabras, previa planificación de estas pruebas, previa determinación de cantidad de muestra para cada test. Incluso acá, si quiero realizar los testing de UCS, PDT, aquellos testing de geotécnicos, también se tiene que estimar cuántas pruebas geotécnicas vas a hacer, si es que se requiere. A veces ya aquí la información, hay más información suficiente de geotecnia durante la revisión geológica y puede ingresar al momento de hacer una estimación de modelo. Una vez desarrollado las pruebas metalúrgicas, yo empiezo a hacer análisis estadístico y o modelamiento. Esta etapa es crítica y necesita mucha expertise. No lo puede hacer una persona fácilmente que no tenga experiencia. Porque ustedes saben, cuando tú ingresas a un análisis de datos, lo que ingresa va a salir. Entre comillas, si tú no ingresas basura sale. ¿Sí o no? Así es. Lamentablemente esto es, la información que ingrese es tan dura que él no te entiende que, no, mira, estás ingresándome mal, no. Estás procesando el dato único. Por lo tanto, el ingreso de datos para un modelamiento, para un análisis estadístico, requiere de expertise, de experiencia, de inputs de todos los que están involucrados en todo. Solo no lo vas a hacer. Tienes que estar preguntando, respondiendo. Al geólogo tienes que estar diciendo, mira, estoy descubriendo que el promedio de la variabilidad de ley es esta. Entonces el geólogo te va a decir, sí, tienes razón. Entonces ahí la revisión de los testing, el modelamiento de la conminución, el modelamiento de la flotación, correlaciones empíricas que se desarrollan, y sigue todos los procesos, ¿ya?, de modelamiento. Esto es
bastante trabajo desde que empiezas a significar. En esta etapa te consume el tiempo por lo menos un 30% del tiempo invertido en desarrollar un proyecto. Es mucho. Y personas, muchas personas involucradas. Luego de haber planificado, revisado la data geológica, desarrollado las pruebas metalúrgicas, haber hecho un modelamiento, un análisis, yo ingreso esos datos al plan minero o del proceso para establecer el plan de producción. Y un plan de producción acorde a un nivel de certidumbre, porque ese plan de producción va a estar variando. ¿Cuántas toneladas de oro vas a producir? ¿Cuántas toneladas de cobre vas a producir? Va a depender mucho de los parámetros que se ha ingresado. Y falla acá, ya estás terminando, has hecho un buen modelo, y los colegas de las bandas saben esto. A veces falla acá, que no lo has validado. Y la validación no es más que chequear tu modelo, que lo has puesto en el proceso, en el mindset, en el plan de producción, con lo que ocurre en la realidad. Eso es toda una estrategia de validación del modelo. Hay varias estrategias para validar el modelo. Algunos, si quieren validar de acuerdo a la caracterización del sitio, la gente de Merso les gusta poner un sensor tags, smart tags, que son nada más que pastillas de un material X que va a la zona donde se ha hecho la voladura, pum, lo ponen, entonces ese material es granate, imagínense. Y ese material va a ir a la planta, y en la planta hay un detector de ese sensor, entonces justo cuando entra granate va a decir, mide ese intervalo, qué ha ocurrido en ese intervalo de cuando entró el tiempo. 4 horas antes, 2 horas antes, depende del volumen que involucra el seguimiento de la validación. Entonces dice, ya, durante esas etapas, es el volumen que está extrayendo y lo pone un tag, 2 tags, 3 tags, lo que quiere, por la caracterización que se ha hecho, que sea de mineral. Este tag va a la planta. En la planta es lineal, en las patas, ¿ya? Y hay un sensor acá que dice, en un momento ingresó esto, entonces bajo ese intervalo, la mina normalmente está enviando material, se va a analizar la ley. ¿Y qué dijo tu modelo? Tú estableciste un modelo y entonces este valor va a decir, la recuperación para este intervalo dio esto, y el modelo lo está prediciendo. Ya lo has puesto la desviación que significa entre el modelo y lo que está ocurriendo en la producción. Eso es lo más difícil de hacer, porque necesita un criterio de validación de modelo. Esa parte. Una pregunta. Con respecto a las durezas, ¿cómo validas la prueba de durezas? Sea Bolines o JK o SP, ¿cómo se valida esa prueba si está bien hecha? Okay. Hay un programa que se llama los Run Robin, ¿saben eso? Como una especie de decir, compárate con X, Y, Z laboratorio. Número 1, el Run Robin. La misma muestra metodológica envías a 4, 3, 5 laboratorios. Los químicos también hacen eso. Entonces distribuyes con el mismo proceso de preparación que haya tenido A, B, C, D, E, F, analista. Entonces
Un primer nivel de validación va a decir, si lo que estás haciendo, tu word index, me dice que la otra persona va a sacar el número 1 en la validación. Ahora, en el proceso, cuando ustedes ya lo pusieron al mapa, su nivel de word index, y han hecho ya sea inferencia estadística para todo el año, y quieren validar que realmente el word index que aquí el mapeo está dando, igual que el Smart Tag, ustedes tienen que saber justo tomar una muestra competente y analizar su word index previo que tu programa round robin diga que lo que haces realmente es cierto. O sea, aquí unos van a decir uno 11.2, el otro 11.7, el otro 11.9, el otro 10 quizás, y tú digas 10.2. Ese es el round robin. Distintos valores para una muestra como estándar. Los químicos que le dicen blancos, estándares o blancos, creo que le dicen blancos. No, blanco es eso. Es otra cosa, ¿no? Entonces, los estándares. ¿Ya? Envían las muestras estándares a diferentes laboratorios y ven qué nivel de desviación. ¿Sí? Igual en el tema de las muestras de word index, si es que quieren medir word index, A por B si quieren medir A por B, UCS si quieren medir UCS, a ratio index, lo que estás diciendo. Y si la diferencia es bastante, Si la diferencia es bastante, entre un laboratorio y otro, ¿sí? ahí tienes que tú calibrar. Y la calibración dice, mira, ¿sabes qué? El instrumento. Alguien me estaba hablando de ese parte. A mí me están vendiendo un equipo para hacer medición de la molienda de SPM con un slide y me dice que funciona. Entonces, hay laboratorios y laboratorios que tienen que ajustar cuál es el estándar. Hoy en día en la metalurgia, alguien también me estaba comentando que no hay un estándar. ¿En realidad? Para hacer pruebas de molino, bueno, hay un molino estandarizado desde el año 1950 y tantos, que el señor Philip Bohm estableció un molino de Bohm para establecer la dureza de minera. Hasta ahora no se ha cambiado. Hay intentos de cambiar, por ejemplo, si eso es molienda seca, ¿por qué no en molienda húmeda si todos los molinos son húmedos? Lo que pasa es que muchas personas cuando se dedican a la investigación se quedan ahí y bueno, yo gano más plata aquí que estar haciendo esos modelamientos. Entonces, no hay esa cultura de las mineras, sobre todo antes Fritz Bohm era promocionado por una empresa minera grande que le decía, hazme un modelo y le pagaba mucho dinero. Los canadienses tienen ese tipo de negocios aquí en Perú. Tienes investigadores, tienes empresas de laboratorio, nunca una empresa paga esa investigación. Las investigaciones pueden ser caídas a veces, se necesita mucha plata. Entonces es por eso que si es mucho la variación, tiene que homologarse el instrumento. Nos ha pasado a nosotros en las bandas que, no sé si recuerdan los colegas, que no había un UCS, para hacer el UCS en Perú, homologado. Teníamos que ir a Chile. Y en Chile los universitarios ahí tenían su UCS, el equipo para medir UCS, el tester, homologado por canadienses. Y entonces, ¿en quién confías? Cuando se hace un proyecto ferrometalúrgico, tiene que estar homologado ese equipo para que no tenga mucha variación. Por lo menos con la aceptación de expertos en homologación de testing. Muchos laboratorios en Perú, sobre todo de investigación. Entonces vas a tener que homologar tu instrumento de medición, número 1,
hacer el programa con Boy para ver la desviación estándar con la que te estás midiendo, si está correcto o no. Si está dentro del rango, pues es aceptable. Y hacer el seguimiento. Entonces, lo que les había hablado, ¿no? Planifica, haga, chequee, actúa, completamente es cíclico. No va a ser permanente, ya hiciste y ya que camine la planta, no. Puede ser que en alguna etapa del proyecto esté fallando algún dato durante el modelamiento. Siempre pasa eso. Nunca un modelamiento va a ser tan fijo que ya debe trabajar así, ¿no? Nos vamos a hacer, se les dejó un modelo de 2 números y 3 años sigue siendo el mismo, no se ha ajustado. Entonces, durante la planificación tengo que establecer, mi objetivo es establecer modelos de tonelaje, recuperación y grado de concentrado, básicamente, en general, ¿ya? Tonelaje, recuperación y grado de concentrado. Ese es mi objetivo, ¿ya? ¿Qué tonelaje voy a pasar? ¿Qué recuperación voy a obtener? ¿Y qué grado de concentrado voy a producir? Luego tengo que hacer una revisión geológica, revisión del plan minero, revisión del diseño, de los criterios de diseño de la planta, cómo está el circuito de conducción, el circuito de chancado, el circuito de molienda. Tengo que ver los parámetros de flotación y los parámetros de conducción, es decir, establecer el plan de trabajo. Ese plan de trabajo bajo criterios geometalúrgicos. Una vez que estableces el plan de trabajo, ejecutas un programa de perforación, ya sea PQ, HQ, de acuerdo a la necesidad de muestra que quieras. Tiene que ver un plan de preparación de las muestras, la homogenización, todo lo que hemos hablado de sistemas de muestreo. Tiene que ver un plan de análisis químico bajo intervalos, ya sea por cobre secuencial, por difracción de rayos X para saber, por ejemplo, el MGO, que me comentaron ustedes tienen cierta inferencia de ella. Eso lo pueden analizar por el equipo de difractómetro que no está trabajando en el fondo. Pueden hacer durante la ejecución la calibración de los testes, lo que me preguntaste. Tienen que estar calibrados, si no, no vas a desarrollar un buen plan geometalúrgico, tiene que ser aceptado, ¿ya? Y las pruebas de conminución en general, ¿qué parámetros requieres para modelar o para controlar la planta? Todas estas pruebas, ¿ya? Las pruebas de flotación, ¿qué parámetros requieres para ello? Las pruebas de lixiviación es muy similar, cinéticas, dureza, en conjunto. Y luego, durante el actuar, hacer el modelamiento. Chequeo, cómo está yendo lo que está ocurriendo en la planta. Actúo, ver la recuperación, implemento el modelo en el plan minero, sobre recuperaciones, tonelajes, grados de concentrado, etc. Y hago un programa de optimización y trazabilidad de ese modelo, lo que les había dicho. Lo que ocurre, lo que has modelado, tiene que repercutir en el proceso. Si no, de nada sirve geometalúrgica. Entonces, siempre, es bonito esto de Sun Tzu, un guerrero chino, dijo, con un plan, una planificación detallada, siempre es posible ganar. Siempre es posible.
Entonces, acuérdense, planificar bien requiere mucha inversión de conocimiento, un grado de competencia. En Australia te piden, al momento de planificar, te dicen, what's the personal competence in your site for establishing the geometric model? Si te preguntan, ¿cuál es la persona competente para establecer el modelo geométrico? Y pide el background. ¿Qué otros proyectos ha desarrollado? ¿Qué experiencia? Si es factible aceptar su programa. Entonces ahí te ves te llaman cuando quieres establecer un plan minero, te llaman a una conferencia, te invitan, te piden explicaciones en qué te basas. Y entonces tú tienes que explicar todo el plan. Para eso llevas el plan, un libro, plan. Dentro del plan están los criterios que vas a aplicar para ese plan. Entonces la idea es que este modelo, lo que yo voy a extraer, esté bien interpretado en términos de dureza, recuperación, geología, variabilidad de alteración, profundidad, caracterización de rocas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas a obtener un modelo. La planificación a largo plazo no es en pensar decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Este señor Drucker, me gusta esta forma de empezar, porque lo más difícil para nosotros es planificar a largo plazo. Yo he visto los consultores, cuando empiezas a hablar de qué vas a hacer en la próxima etapa, después del año 2021 él sabe qué va a hacer. Nosotros los peruanos somos, en realidad, eso es lo que nos ponen cortoplacistas, y es verdad. O sea, hay que aceptar. ¿Para qué nosotros vamos a decir, no, yo hago eso? Pero acostumbrémonos a planificar a largo plazo. Requisitos te ponen, ¿no? O sea, por ejemplo, hay rangos de planificador. Un supervisor puede planificar el trabajo de un mes. Un jefe de área hasta 3 meses, 6 meses, un superintendente hasta 2 años, su rol es eso, un gerente hasta 5 años, debe planificar, un vicepresidente, lo que tiene que tener en su mente es planificar a 10 años, gerente general, durante la vida de Entonces, ¿cuáles son los componentes económicos en una mina? La geología, que se realiza la exploración, la perforación, para la estimación de reservas, cómo yo voy a extraer el tajo de la mina, o cuando es el underground, el subterráneo, el plan de extracción, y el plan de transporte para trasladarlo hacia la concentradora. La planta concentradora tiene sus circuitos de chancao, Morena, que ya hemos hablado, tiene un circuito de flotación, tiene un circuito de concentración, tiene un circuito de disposición de relaves. Esto es lo mismo para lixiviación, nomás con la diferencia de que en vez de ser flotación, es lixiviación. ¿Y cómo voy a comercializar el transporte de concentrados? Estoy empezando a darle el molde a la planificación geometodológica. Entonces, nosotros tenemos el modelamiento geológico con este nivel de certidumbre, dicen, en donde cuanto más metraje se ha hecho,
más nivel de certidumbre hay. Cuanto menos metraje se ha hecho a esa zona mineralizada, es menos nivel de certidumbre. ¿Sí o no? Es la lógica. Entonces, cuando los metalurgistas, esto los geólogos dominan, los metalurgistas tienen que ir y sentarse con el geólogo o con el minero y ver todo esto. ¿Bien? Los metalurgistas que están acá. ¿Bien? ¿Eso? No. Ahí hay un campo. Sí, y además también se habló del Mansai, del modelo, ¿cómo funciona? Y te los hacen, esto se mueve, ¿no? Es bien bonito cuando los geólogos lo dominan eso, se va moviendo y ves el corte, le digo, hazme un corte acá, ¿qué litología está cortando? Lo corta, hazme un corte transversal, mira los taladros que están involucrando y ve qué talados se involucran, dónde está la variabilidad, etc. A fin de establecer un buen plan, porque no todo lo que está escrito en las hojas demuestra la realidad. Tú tienes que ver esto, tienes que espacialmente imaginarte cómo está la variabilidad de ese depósito. En muchos casos hay una zona que es poquita, ¿para qué hacer tanto esfuerzo de investigar eso? Tienes que dedicarte a matar elefantes en vez de matar hormigas. Esa es tu visión. Entonces, revisado eso, tenemos que preguntar cuál es el verdadero plan minero por fase. ¿Qué mineral va a entrar primero? Tengo que estar concientizado. Va a entrar este. ¿Y dónde está ese? Dentro del plan minero, dentro del modelo geológico. Está aquí. Y ya, necesito extraer esa información. El geólogo lo traslada a una base de datos y con esa base de datos analiza el geometalurgista y dice, muy bien, ok, me has dado toda esta base de datos de la fase 1, me has dado esa base de datos y yo he analizado que la ley varía desde este rango a este rango. Ok, muy bien. Y yo sé que en ese sector hay óxido de magnesio. Pero tienen que informarse, tienen que revisar toda la información que tiene ese problema. Pero ahí no queda. Yo tengo que estar conversando como geometalurgista cuáles son las variables de diseño de la planta. ¿Qué tamaño de equipos tengo? ¿Qué celdas de flotación? ¿Cuánto tiempo de residencia? ¿Qué circuitos de chancado se tiene? ¿A qué granulometría se chanca? ¿A qué granulometría flota? Toda la información de la planta. Luego tengo que interactuar con la gente de comercialización. ¿Quiénes saben de aquí cuál es el contrato de las vacas? En términos de lo que compran. ¿Cuánto te pagan por el oro que estás produciendo y cuánto te descuentan por la maquila? Porque maquila es aquello que te dice, mira, tu oro está a 4 gramos por tonelada. De esos 4 gramos por tonelada, yo, porque lo voy a producir, te voy a pagar solamente el 90%. Así está el contrato. Luego te dice, ¿tiene arsénico? Entonces, muy bien, tengo que negociar. Mira, tiene alta cantidad de bismuto, alta cantidad de arsénico, ¿y cómo me vas a comprar? El geometalurgista tiene que conocer esos variables, si no, no va a poder hacer un modelo. Incluso hay un modelo comercial, de decir, ¿cómo yo voy a controlar los parámetros que influyen en la venta desde el punto de vista geometalúrgico? Y esto, toda la vida, camina cíclicamente, ¿no? De manera cíclica. Entonces, tengo que establecer un modelo económico de ese tajo de la mina y tiene que reflejar la interacción de todos los procesos productivos, considerando el underground o tajo final. Y ahí hemos visto, tiene que ver mina, los costos, geología, ley, humedad, tipos de roca, geotecnia, ángulos, paquetes de los bancos, metalurgia, costos, recuperación, leyes de concentrado, tasas de tratamiento,
finanzas, precios de los metales, costo de ventas, objetivos, algunos objetivos corporativos, todo ingresado al modelo del plan económico. Y empiezo a ver cuál es el beneficio económico de extraer el recurso minero de este yacimiento. Entonces, el modelo económico que representa este yacimiento normalmente es una representación discreta en bloques. ¿Sí? En bloques. ¿Y un bloque cuánto mide, caballeros? Depende. ¿Cuánto le da más o menos? 20, 15, 20. Sí, depende, ¿cierto? 5, 5, 5. 15. Entonces, este bloquecito es el que va a representar todo el yacimiento. Entonces acá cada bloque está superpuesto y va a dibujar esta dispersión de datos. Entonces, el valor económico de cada bloque puede obtenerse a partir de la ecuación de beneficios y riesgos. Esta ecuación de beneficios significa todo lo que te cuesta producir una tonelada de mineral o de concentrado o de producto fino, de metal. Todos los costos de manipulación en términos de precios que están ingresados a esta ecuación. Esta ecuación no es de otro mundo, es simple lógica validada, que no necesitan aprender esta ecuación, sino es pura lógica. Ahí está la lógica. Un bloque que pesa 1 tonelada, es un ejemplo esto. De esa tonelada, ¿ya? Esto es lo que deben saber del bloquecito, ¿ya? Para calcular el beneficio económico. 1 tonelada, imagínense que ese bloque pesa 1 tonelada. Ustedes tienen que calcular cuánto es de lo que ustedes están diciendo, 10 metros, 15 metros, qué sé yo. Entonces, establecer qué cantidad es mineral y qué cantidad es desmonte. ¿Qué ley tiene? ¿Qué recuperación de acuerdo a un modelo va a colocarse allá? ¿Qué precio de venta tiene en este momento o a largo plazo? Con finanzas hay una estimación de precios de venta en el tiempo. ¿Qué costo de venta? La maquila, el descuento. Tú le vendes y él te va a descontar por el proceso de fundición para convertirlo a combustible. Hay un precio que tienes que negociarlo e ingresar al modelo económico, ¿no? ¿Cuál es el costo de producción? Costo de producción planta y mina sumado todo a nivel, este costo de producción a un nivel C3. El costo de mina, cuánto me cuesta mover el material, y el beneficio calculado bajo estos números. Pongo los números a esta ecuación y me dice que entonces el beneficio económico para ese bloque es de 1.42 dólares. Yo quisiera que esto mostrara al gerente general, al dueño, que cada vez sea mayor opción, que el beneficio económico sea más. Geometalurgia se suspende. ¿Qué le van a decir ustedes al gerente? Yo puedo variar este numerito va a variar y lo multiplico por los millones de toneladas, entonces resulta el dinero. Nosotros vamos a invertir tantos miles de dólares, millones o 3 millones normalmente cuesta un proyecto de para aumentar
aumentar la certidumbre de ese proceso a niveles de confianza de, qué sé yo, 95%, no 68%, dos desviaciones estándar, lo que hemos hablado. Estoy hablando rápido porque ya conocemos lo que estoy diciendo. Entonces, justificar y tengo que tener el lenguaje comunicacional de aceptación de que el gerente me entienda de que ese beneficio económico, ¿ya? Va a ser positivo. Acerca del concentrado, usted dice que ahora cuando es concentrado de oro, te da ahora un beneficio si tiene un porcentaje de cobre ya en el puerto. Sí. Y lo mismo pasa con el zinc. Si tienes un poco de un porcentaje, hasta incluso hay un porcentaje de germanio, te dan un bono. Sí. Mi pregunta es si ¿cómo está viéndose eso a gran escala? Es decir, ¿cuánto eso afecta más que todo en ese bloque que también tiene? Porque eso está viendo en las últimas tendencias, que te dan un plus, pues claro, si es que lo sabes, ¿no? Porque si no, normal, no te dan ese bono, pero es justamente esos elementos que siempre dando cuenta en especialmente para nosotros, es de mayor valor también. Cada vez que tú estés seguro que hay un contenido metálico valuado o invaluado, aquellos que te castigan, tienes que ir a la fundición. El geometalurgista va a la fundición. ¿Qué pasa en la fundición? ¿Cuándo está produciendo? ¿Cómo separa el zinc del concentrado? O si no lo separa, a veces hay, ustedes cuando hablan con un fundidor va a decir, el zinc me está molestando, mira la reacción. El silicato o el silicio que tú me estás enviando, el magnesio me está molestando. En términos de fundición, el magnesio es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué el magnesio es bueno? Pero hay un tema, o sea, eso al final lo van a ver lo van a ver en el contrato de comercialización, porque tú puedes tener también una concentración de molibdeno, por decir, o de otro metal que económicamente no se va a poder separar en la fundición. Entonces ya no va a ser un crédito, sino que eventualmente podría ser una penalidad, ¿no? Porque al final tu grado de concentrado se reduce. Entonces, no sé si se aclara de que tienes que estar seguro si el metal que está involucrado en ese producto final tiene influencia positiva o negativa en el proceso. Seguro. No puedes decir ya, porque tú tienes que pagarme por eso. Yo fui a una fundición de... Mira, este es un ejemplo. Fui a una fundición de... México. Concentrado de oro, de talla, gravimetrio. Concentrado de cobre, flotación. Recuperación de oro, 60%. Recuperación de cobre, cobre 90%. Plata 60%. Oro y plata. De mineral. Así era el proceso. Entonces, la pregunta que había es: ¿se está perdiendo oro porque no está flotando? Y era oro grueso. Entonces se estableció un programa de
optimización, donde cómo recuperamos el oro aquí. Entonces, quien habla participó en el proyecto de sede y se obtuvo concentrado granulado como subproducto. Entonces, para valorizar eso, yo tengo que ver la venta. Si puedo vender, aquí salía con 300 gramos por tonelada. Bien, concentrados. Bien concentrado de cobre. ¿Ah? Era un concentrado de cobre, pero tenía 300 gramos de oro. 300 gramos No, ya pasando el proceso de concentración. Claro, aquí hay un proceso de concentración. Hay un proceso de concentración de equipos. Entonces, yo tenía este producto. La idea es cómo vender. Hicimos pruebas. Exhibición. Me costaba $500, me acuerdo ese número, por tonelada. Hicimos pruebas paralelas a esto. No lo hicimos nosotros, yo lo envié. Esto sí lo hicimos, esto lo envié a una comisión de una muestra de cuántos kilos y cuánto costaba. ¿En diciembre? Eso aquí en $200. Aquí de exhibición con son. Entonces, para ver el efecto económico o el beneficio económico, yo tengo que decirlo. Entonces dijimos, bueno, este está más barato, es muy caro, ¿para qué vamos a decidir? Y todos se preocupaban cómo voy a vender. Al final, fuimos a una fundición de México. Y la fundición nos cobró poco menos que eso. Le dice, por todo el oro que tengas, si tú me vendes 100 toneladas, cada mes me aseguras venderme eso, yo te voy a pagar el 90%. Cuando tú haces una comparación de esto con la condición que te va a cobrar, me conviene una compensación, como bull. Pero a ese bull yo lo tenía que poner el valor de la comercialización, del transporte, de todo. Entonces, cuando sustentas proyectos geometalúrgicos, todo, absolutamente todo tiene que ser valorizado. No puedes hacer un proyecto geometalúrgico si no le demuestras el beneficio a los clientes. En términos de la viabilidad, qué va a ganar, si el magnesio lo va a retirar, cuánto cuesta trasladar magnesio, por ejemplo, por el camión, cuánto le ayudaría al fundidor ese MGO, porque la fundición va a ayudar. Y entonces yo lo valorizo. Entonces a nosotros nos convenía vender eso. Porque ya te está pagando el 90%, descarto todo. Y tiene plata, tiene otros productos acá. Entonces tenía cobre, tenía plata. Y aquí aumentaba de 60 a 67%, me acuerdo. En general, entonces ya se convertía en un valor agregado, alrededor de $1.700.000. O una mina pequeña, es claro. Si tú recibieras eso, pero en minas grandes, millonarias. Entonces, esa es la forma de valorizar nuestros productos adicionales. Y siempre les invito a que cuando hagan evaluación de todas las leyes geológicas, pregúntense qué más hay. Y pregúntense el destino final. Les estoy dando este ejemplo para que su inquietud vaya a ver qué pasa con ese sitio. Si le perjudica, le ayuda, no le ayuda, gana, no gana, a lo mejor lo visita, etc.
Entonces, nosotros tenemos esto, este es el intrusivo, culpable de la mineralización, y hay un desmonte. Y los planes mineros se diseñan de tal forma que hasta qué punto es económico extraer esa mineración. Ese es el diseño del plan minero. Entonces, imaginemos que establecemos un punto A, ¿no? Esto, que vamos a retirar esto. Imaginemos. Entonces, la hipótesis dice que existe un solo pit final para una determinada combinación de parámetros. Si yo profundizo más, el movimiento de tierra va a ser mucho mayor y el periodo de recuperación del dinero también. Entonces, nadie se atrevería a mover más de monte para sacar un poquito de material, algo así, ¿sí o no? ¿Se entiende? Entonces, en otros proyectos, normalmente este intrusivo está en la profundidad en mayor cantidad. En México, en el lugar donde estoy asesorando, era un tajo que ha funcionado hace 200, 300, desde la época de los españoles, y tiene un cerro de, anteriormente tenía una fundición allá. Y un cerro, imagínate un cerro, no estoy hablando de un cerro chiquito, un cerro al lado de la ciudad, hornos de fundición que extraían el cobre, lo fundían y producían cobre gris, cobre de cobre. Y toda la escoria para visitar allí. Ese caso era abierto. Todo lo que han sacado era bajado. Cuando hicieron perforación a la profundidad del intrusivo, está saliendo de 7 y es promedio 1.8%. Igual sucede a veces así. Entonces, el desafío es hacer trampas. ¿Ya? En Intaya se perdió esa oportunidad porque en Intaya, ¿qué está pasando? O en Atapacay. Aymellaba sabía esto. Debajo de ese tajo de Intaya había esto. Pero no había un conocedor de minería subterránea como para explotar esa zona. Como no había, el proyecto de Atapacay sale que hay otro sitio para extraer el material y lo depositar, lo están llenando lleno de relajo. ¿Sí o no? Lo están tapando todo. Entonces, el beneficio económico se calcula en función de cuánto es posible extraer para recuperar el material lo máximo posible. Cada expansión del open pit, del tajo, respecto al original, involucra mayor costo, y esto se llama el costo incremental. Así, si el beneficio económico de este tajo fue así, en el tiempo, a lo largo del precio del metal, cuando yo quiero extraer más de esto, porque estoy moviendo mucha tierra y mucho tiempo, muchos recursos, incrementa el costo de producción. Si por A aumenta el precio del metal, se recalcula el beneficio, entonces el valor del bloque aumenta. ¿Sí o no? Les estoy compartiendo estos criterios porque la metalurgia práctica les traje a ustedes involucra estos conocimientos. Y ustedes cuando vayan a realizar otros programas de metalurgia no tienen. Ya es más lo que he hablado antes, ecología. Vean, por eso yo les traigo lo que tienen que conocer como un verdadero planificador. Ya, ahí ya se están dando cuenta que tengo que conocer. Entonces,
Algunos aspectos que se debe considerar en el plan minero: la secuencia de explotación, esas son las fases. Es fase 1, fase 2, fase 3. Tengo que estar interactuando con el minero. Los valores de corte de alimentación a la planta, la ley de corte. El programa de producción, ley, tonelaje, recuperación, que lo voy a ingresar previo a una caracterización, previo a unas pruebas metalúrgicas, previo a un modelamiento. Y entonces, a la 1 empiezo a desarrollar. Entonces, yo veo la secuencia de explotación a lo largo de los metros, por fases, empiezo a revisar y voy viendo cada vez en qué fase estamos y voy viendo el desarrollo de la extracción de desmonte y mineral con sus leyes en la medida que entra a la profundidad del tajo. A veces, en este ejemplo, disminuye la ley aquí, ¿entienden? Los valores de la ley de corte, ¿ya? Se define como la ley de corte el contenido mínimo de metal para discriminar el mineral y estéril. El objetivo de determinar una ley de corte es maximizar el retorno de la inversión, minimizar los riesgos de operación y maximizar la vida de la vida. ¿Cómo se calcula? ¿Ya? Este es el modelo de determinación de la ley de corte. Y ayer justo terminé de revisar el modelo paramétrico. Les voy a mostrar. Su programa de producción debe tener este modelo que les recomiendo, ¿no? Esto no está en literatura, es la recomendación de la experiencia. Tiene, normalmente tiene, que debe estar bien identificado la fase de extracción de la mina, ¿no? Número 1, y que depende incluso de la profundidad. Y este es el tiempo a lo largo del tiempo, meses, años, hasta la vida de la mina. Tiene que estar bien identificado la litología. Si tiene esta fase 1, 7 litologías, tendrá que poner las 7. Y es un trabajo muy exigido para los geólogos esto, porque normalmente los geólogos dicen, oh, qué información más difícil la que solicita. Entonces, el geometalurgista, ambos en este caso, geología y metalurgia, ustedes están recibiendo esta capacitación, debe ver la distribución en tonelaje por litología de acuerdo a la fase. Una vez que tengan esa distribución, ingresan los parámetros metalúrgicos, ¿no? Y tiene que ver la mineralización por variables de acuerdo al criterio de selección que ustedes le tengan, por alteración, cuántas unidades quieran poner. Aquellas que tengan una alta finita le dan una unidad, es su criterio. No es definido esto, decir, tiene que tener 5 unidades, no, varía. O algunos lo clasifican óxidos, sulfuros y intermedios, y entonces
calcular el tonelaje, el porcentaje respecto al total. ¿Qué porcentaje? Aquí 20%, 50%, 30%, y está calculando el tonelaje respecto a esto, previo a un modelamiento. Luego, imputar la ley, la recuperación del modelo y luego el metal fin. Más o menos ese es el plan minero muy alimentado, robusto que debe tener. Un buen ejemplo del plan minero. En muchos planes que he revisado a veces no está esto, solamente dice la fase y el tonelaje, ¿sí o no? En muchos planes a veces no está relacionado esto con esto, no tiene relación, porque solamente dice, bueno, la litología y no dice qué distribución de mineralización hay, ¿sí o no? La verdad, no se puede, ustedes si les pido ahorita cuánto de MGO, cómo está, no está dimensionado. Por lo tanto, yo no puedo medir el impacto que tiene eso en la recuperación, en la producción. Previa conversación de cuál es el impacto, porque el MGO normalmente no le va a afectar mucho si quieren ensuciar concentrado, les va a afectar en el proceso de separación de la molibdenita. La molibdenita junto con el MGO está flotando, y para separarlo, sufre. Claro, lo he puesto con letras grandes, ¿no? Para establecer un plan de producción se requiere contar con información geometalúrgica robusta y representativa a fin de establecer un beneficio económico rentable con bajos niveles de incertidumbre en el plan minero. Y/o debemos conocer el yacimiento para preparar la planta y predecir resultados en el tiempo. He puesto con letras grandes para que ustedes tengan claro que el interés de hacer un estudio geometalúrgico es solo mostrar el beneficio económico en el tiempo, en un futuro, de tal manera que los niveles de incertidumbre sean cada vez más bajos. ¿Cuál es el objetivo de un programa geometalúrgico? ¿Cuáles son los objetivos de un programa geometalúrgico? Mejorar el nivel de confianza del plan de producción, mejorar la precisión del diseño de la planta, verificar oportunidades de negocio. ¿Qué más podemos producir? Platino, cobre, oro, etc. Reducir costos en aquellos donde están consumiendo demasiado. Aumentar o reducir reservas, reducir el impacto al medio ambiente, establecer una licencia social sostenible. En realidad hay un solo propósito: maximizar el valor actual. Entonces, hemos hablado que la interacción para desarrollar un proceso geometalúrgico siempre debe ser dinámica entre geología y planta, conocer todos los parámetros geológicos y conocer todos los parámetros de diseño de la planta y saber qué variables vas a medir y algunas variables que no vas a poder medir. Controlar. Entonces, no se hace solo, se hace con la interacción de equipos de trabajo, mina, planta, concentradora, comercialización, todo, a fin de tener un mapa geológico, predictivo del día a día, del mes a mes, año, y tomar decisiones de tratamiento maximizando el beneficio, asegurando anticipadamente. En este caso se está discutiendo, por ejemplo, el tema de la dureza, justo de ese corte del material, dónde es alta, dónde es baja y el material que va a ingresar. Entonces, para ese tipo de dureza, ¿cómo lo preparo la planta? Al final voy a tener
Si cambio de mapa para un tipo de arsénico, ¿cómo lo preparo la planta? Si cambio de mapa para leyes bajas, ¿cómo lo preparo la planta? Si veo lixiviación de oro, está entrando a la zona de sulfuro, ¿cómo yo establezco una correlación de que en la medida que aumenta el sulfuro, la recuperación va a ser importante? Entonces es una discusión continua de revisar mapas geológicos. Esto es lo bonito ya del acabado del juego. Existen grandes desafíos en geometalurgia. Uno de ellos es el tamaño de fragmentación del material durante la voladura, que todavía no incluye en algunos casos la necesidad de tamaño de partícula adecuado de la planta. Lo que habíamos hablado ayer, la curva de granulometría. ¿Cuánto de fino requiere la planta? ¿Cuánto de grueso requiere? ¿Qué nivel de malla de voladura estoy haciendo? ¿Qué nivel de detonante estoy agregando? ¿Cómo va a ser la fragmentación de esa roca? ¿Cuánto de energía estoy invirtiendo para producir una tonelada de roca fragmentada en la mina? Esas preguntas se hace el geometalurgista y está desafiándose, es decir, mira, la energía que esté involucrada para obtener una tonelada de roca en la mina es 0.8 kilowatts por tonelada. Entonces, el estándar del benchmark dice que usted debe llegar a mayor a 1. Y eso lo estoy diciendo con claridad. A niveles de consumo energético de 1 kilowatt por tonelada. Si usted está llegando a esos niveles, entonces en la planta será aprovechable durante la fragmentación esa energía que has invertido ya en la mina. Más fácil, en otras palabras, tratarlo ese mineral. Esa es la correlación, porque puedo gastar un poco más. El balance económico dice que usted está gastando más ya también en la voladura. Y para la planta es bueno, entonces la planta está haciendo su trabajo ocioso. Sin embargo, haciendo un balance de energía, de consumo energético, le dice un promedio de 1. Usted mantenga un promedio hasta en este momento. Esa recomendación tiene que estar tomando en cuenta para que ustedes revisen sus niveles de consumo energético durante la voladura, durante el chacao, durante la montaña. La selección de los circuitos de conminución todavía se realiza en base al mineral de mayor dureza. ¿Qué dicen los metalurgistas de los tiempos anteriores? Hacen las pruebas del dimensionamiento de los equipos para el mineral más difícil. Todo lo demás será fácil, ¿sí o no? Y entonces se encuentra que con la realidad de que no, pues el mineral menos duro era arcilla, y la arcilla le causa más problemas que cuando se produce un todo. Cuando debería ser considerando la base de... Aquí está. Si lo haces para el mineral más duro, no está bien. Debería considerarse la base de la variabilidad del depósito en términos de dureza, humedad, peso específico, contenido de arcillas, contenido, etc. Tienes que ver la variabilidad. Aquí hago un invitado. Este tema de variabilidad es muy recurrente de cometer errores durante el establecimiento del desarrollo del criterio geometalúrgico. ¿Qué dice?
dureza, ley, mineralización, etc. Me encontré con esta realidad, que un estudio X se hizo con el promedio de para una metodología. Y no tengo más. Yo necesito esto, poner al plan mío. Y solo hicieron 7 pruebas. De 7 mitologías. A estas pruebas le hicieron varias pruebas, pero solo eligieron 7 mitologías. ¿Cómo establecerías un plan minero si no hay variabilidad? A esto se llama solo caracterización. Pruebas de caracterización. Están caracterizadas. Por eso quería detenerme. Hay otro tipo de pruebas para ver la variabilidad. Entonces, las pruebas de variabilidad necesitan establecer un criterio. ¿En qué sentido? En el sentido de observar cuál es la variabilidad para esta mitología en términos de mineralización. Si la mineralización de la calcopirita está en esos rangos, máximos y mínimos, y si el nivel de confianza está a un 65% o a un 95% o al 99% del nivel de confianza, y entonces tú estableces un criterio. Quiero que me hagas las pruebas a un nivel de confianza del 95%. Significa que vas a tomar 2 desviaciones del promedio de muestras que están analizadas. Si alguien te dice, el gerente, quiero a un nivel de confianza del 99%, significa que vas a tomar 3 desviaciones estándar del promedio de muestras. ¿Sí o no? Entonces tú vas a hacer pruebas de variabilidad bajo un criterio de intervalos de confianza de varias muestras. Entonces dices, para 0.7% de chalcopirita, haga una prueba. Para 0.9% de chalcopirita, otra prueba. Para 1% otra prueba, y el promedio es este. Para 1.2% de chalcopirita, haga otra prueba. Para 1.4 de chalcopirita, haga otra prueba. Para 2, otra prueba. Solo así puedo ingresar en el plan como porque varía. No necesariamente poner la ley, sino ustedes han podido observar un histograma donde el MGO mueve la recuperación. Entonces acá, en vez de que sea ley de calcopirita, como hace variar el MGO, la recuperación, entonces dice, para 0.4 el promedio de MGO de crecimiento es
punto 8 y hacen la validación. Estos rangos ustedes ya ven. Ahora, si el MGO es bastante, solamente tienen ese rango, entonces no gasten tiempo en discriminar que el nivel de confianza solo hagan para una desviación estándar. ¿Para qué gastar plata en eso? ¿No? A veces, ese es el criterio que ustedes deben tener, y muy pocos lo están aplicando, el término de hacer pruebas de caracterización y pruebas de variabilidad. Criterio distinto, se nota ahora, ¿no? ¿Está claro esa parte? ¿Cuándo hacer pruebas de caracterización y cuándo hacer pruebas de variabilidad? Ya ustedes van a ir a ver técnicamente. ¿Se ha hecho pruebas de caracterización? ¿Se ha hecho pruebas de variabilidad? Bueno. La variabilidad de los tamaños de liberación de partículas mineralizadas todavía no están completamente bien estudiadas e incluso como parámetro de influencia en el modelo de los cálculos de flujo, lo que hemos estado discutiendo. ¿Cómo incluir en el modelo del plan minero aquella zona donde realmente el mineral está ocluido, está, después de haber movido a un tamaño de partícula? ¿En qué sector de la mina, bajo un tamaño de P80 de la planta, hay mucha cantidad de material que no se puede liberar así al 100%? ¿Qué sector de la mina? Como no lo tengo mapeado, si lo tengo mapeado, yo puedo predecir y puedo establecer dentro del plan la zona que vamos a tratar tiene bajo grado de liberación. Para ello necesito trabajar y establecer el modelo y hacer histogramas, pruebas, así la de pasamea con geólogo, la coordinación con geólogo, con el minero, es tomando una muestra de este material que tiene bastante ocluido, entonces seguramente que eso necesita alta movilidad. Seguramente las pérdidas de recuperación van a poner en el plano. Y si no, van a tener que invertir si les presenta un gran volumen en otros. En algunos casos, los circuitos de flotación todavía no son flexibles en sus procesos para la gran variabilidad de mineral existente en el yacimiento, lo que les decía. En algunos casos va a necesitar un tiempo de residencia muy grande, 64 minutos, lo cual tú tienes para 32 y que no es flexible. O en algunos casos necesitas sacar, esto sí se practica, un concentrado directo como concentrado final, sin entrar a la limpieza, porque ese mineral lo requiere así. Está sacando de frente una alta, y entonces tu proceso es flexible. ¿Por qué? ¿Por qué está saliendo alta ley? Porque ese mineral ya se ha liberado en la primera etapa. No necesita mucho grado de liberación, está saliendo con sobre todo pasa eso en zonas de tipo SCAP. No se estudia mucho la presencia y separación de metales y no metales que tendrían un gran valor agregado en el proceso minero. Puede ser que haya tierras raras. En Perú todavía estamos focalizados a ver cobre, plomo, zinc. En otros países separan, por ejemplo, la magnetita se separa para producir magnetita y en grandes volúmenes representa una materia prima para fabricar los estudios, pero en bajos volúmenes se está yendo al lado la magnetita y es fácil de separar la magnetita con un electroimán, lo ponen al circuito, separa y tienen un circuito.
Después de moler, lo están moliendo, lo están separando y luego pueden separar mango. Y luego venderlo esa mango. Y valorizar cuánto me cuesta transportar, sin llevarlo, si se queda. Disculpe, profesor, ¿podemos almorzar? ¿Ya es hora de almuerzo? Sí, 1:30. Bueno, ya, regresamos. Sí. Listo. Jovencitos. Ah, bueno. Siempre dicen los japoneses que utilizan la cultura del descanso de la siesta, está autorizada después de cenar. ¿No? ¿Han escuchado eso? ¿No? Autorizado. Porque, ¿qué le puedes hacer ante el estado funcional del cuerpo? Después de almorzar, es bueno tener una siesta, porque el organismo sin embargo, siempre nuestro propósito de los estudios geometalúrgicos es maximizar el NPV y reducir el riesgo. Y esto es un desafío constante para el proyectista. Porque al momento de hacer una evaluación geometalúrgica, vas a estar hablando de esta curva de incertidumbre. Siempre, todas las evaluaciones de geometalurgia van a tener esta curva. Y esta curva tiene su interpretación. ¿Qué nivel de confianza tiene? En este caso, un ejemplo es esto, del nivel de dureza del mineral. Si va a estar en el rango, ¿qué porcentaje va a estar en el rango del 30%? ¿Qué porcentaje en el rango del 60%? ¿Qué cantidad de muestra? ¿Y qué cantidad de muestra llegará al 90% y bajo qué índice? Lo mismo que el P80 respecto a la inversión que vas a tener en la movimiento, porque les dije, los geólogos dicen, bajo un tamaño de partícula, ¿cuál es la capacidad de movimiento? Si yo tengo un mineral en el frente que requiere mayor liberación, entonces invertiremos en un molino. Y si vamos a invertir en un molino, ¿cuál es el nivel de inversión que tengo? ¿Cuánto voy a recuperar? ¿Vale la pena o no vale la pena? Dentro de los cálculos metalúrgicos aparece lo siguiente: si se